Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo entonces a la conferencia de cierre de este encuentro del Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Y lo hacemos con nuestra invitada especial, que es Rita Segato. Seguramente todos la conocen, vamos a presentarla brevemente. Rita Laura Segato es escritora, antropóloga y activista feminista argentina. Ha residido en Brasilia y actualmente reside en Tilcara. En su trabajo desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder y que los crímenes sexuales deben considerarse como crímenes del poder, de la dominación y de la punición. Ella hizo su escuela primaria en la Escuela Normal de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Egresó también del Conservatorio Municipal Manuel Lafalla y de la Escuela Nacional de Danzas, ¿no? Cursó la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires hasta su primer cierre en 1974. Recibió su doctorado del Departamento de Antropología Social de la Queen University of Belfast en 1984. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde enseñó en el Departamento de Antropología y en los programas de posgrado en Bioética y Derechos Humanos. Es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Brasil, y desde el 2018 es titular de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. En el 2019, la Universidad Nacional de General San Martín de la Argentina creó la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, bajo su dirección. Actualmente, ha sido investigadora visitante y ha participado de seminarios de posgrados en numerosas instituciones académicas en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Durante 2 años consecutivos, en el 17 y el 18, la agencia de noticias españolas Es Global la incluyó entre los intelectuales iberoamericanos más influyentes. En el Congreso del 2018 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Congreso del ASA, hubo una sesión dedicada a una conversación con Rita Segato, y en el 19 fue invitada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para ofrecer el prestigioso curso magistral El autor y su obra en el Palacio de la Magdalena en Santander, España. En el 2018 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo, y en el 21 recibió el Premio Frantz Fanon de la Asociación Caribeña de Filosofía por su trayectoria. En el 22 recibió el Premio Daniel Cosío Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México. Ha recibido el doctorado honoris causa de varias universidades internacionales, como la de Salamanca, y también nacionales, como la Universidad Nacional de Salta. Esta universidad también le otorgó el honoris causa, y de otras universidades provinciales y nacionales. Entre su muy prolífica obra, vamos a destacar que tiene publicaciones en español, por supuesto, en inglés, en alemán, en francés, en portugués, en italiano y en griego. Pero no lo escribí yo en griego, lo tradujeron. Apenas consigo entender. Vamos a mencionar las que están en español, en castellano. Las estructuras elementales de la violencia. Muchos de los que están aquí presentes conocen abundantemente la obra de Rita, que tiene una reedición en el 2013, La nación y sus otros, de Prometeo en el 2007, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, publicado por la Universidad del Convento de Sor Juana en el 2006 y en Buenos Aires por Tinta Limón en el 2013, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres del 2014, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda en Prometeo 2015,
Este texto está siendo ahora publicado también en portugués. Va a tener una edición, tuvo una edición en el 2021 en portugués. ¿Sí? Sí. Acá dice así. Y en inglés, por Routledge. Ah, sí, en inglés también. Al inglés. También en inglés. Bien. Una de sus últimas publicaciones, de las que estuvo hablando ayer, Santos y Daimones, el politeísmo afro-brasilero y la tradición arquetipal, que está también publicado por Prometeo en el 2020. Sí, pero ese es el más antiguo, es del 95, solo que no existía en español. Bien. Bueno, el tema sobre el cual Rita nos va a ¿Vos lo sabés? hablar hoy, según lo que está aquí anunciado, se llama reorientar la historia hacia un horizonte más benigno, victorias y derrotas. Se puede cambiar de tema, no hay problema. Es un buen título. Lo que pasa es que con la edad, ya atravesé los 70, eso, no sé, me volví un comediante. Es raro, pero me sucede así, nunca, de hecho no era así. Muy raro. Bueno, ahora te pongo el micrófono y ya. Bueno, esto como ese título, sí, porque cualquier cosa puede decirse con ese título. Bueno, estuve escuchando, este congreso es maravilloso, no miento, ¿no? Puedo tener cierta comicidad, pero no significa mentir. Me ha impresionado la calidad de las personas que están presentes, con una excepción, ¿sí? Y de las cosas que escuché. Entonces, a pesar de lo que dije, que es verdad, me dio infinito placer y gusto estar aquí, y quisiera permanecer amiga de las personas que están acá también en la conferencia, sentí mucho la ausencia del autor, que para mí ha sido una luz cuando lo he encontrado, que es Aníbal Quijano. Y una de las cosas que digo en una edición que va a salir ahora en 2023 de las obras completas en su fase de estudio sobre la colonialidad de Aníbal, justamente digo eso en la introducción. Va a salir en inglés por Duke University, y en mi parte de la introducción, los otros dos coeditores son Miñolo y Catherine Walsh, digo lo siguiente, que las palabras de Quijano resuenan en todas partes. Uno va a Europa y la gente te habla de colonialidad y otros términos que son de ese autor, fueron porque falleció. En Estados Unidos también, pero vuelan sueltas esas palabras y no hay un conocimiento de su obra, del contexto con que se generaron, con que se formularon y de su significado para el autor de ese vocabulario, lo cual es también tremendamente doloroso para las personas que le tuvimos afecto y aprendimos de él, como a mi compañera que está ahí, y también es una deudora de la autoría de Quijano. O sea, no está a mano el conocimiento, porque él, después de que se encierra la Guerra Fría, el periodo de la partición bipolar del mundo, deja de escribir libros y empieza a escribir trabajos que los suelta, que los pone a circular, y queda, como eran sus palabras, perdido en su laberinto, porque no codifica su propia obra. Sino que simplemente va pensando, va escribiendo, va alargando al mundo y va caminando. Algunas cosas fueron traducidas. Entonces ahora Claxo publicó un volumen con toda su obra, y en Duke va a salir, pero al soltarse las palabras, y yo digo algo que a él le dolió muchísimo, casi lo mató, yo diría, esa apropiación indebida de su vocabulario, porque la tarea de un intelectual, muchas veces he pensado, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué es la tarea de un pensador, de alguien que tiene la vocación, se divierte pensando? Es la donación de palabras, nombrar lo que quedó en sombras, lo que no fue nombrado. Y nosotros en nuestro continente, somos en América Latina, ¿no? En nuestra América,
hemos sido muy poco autorizados a nosotros y nosotras dar nombres. O sea, no hay esa autorización. Inclusive me pongo entre los profesores que por mucho tiempo creyeron que su autoridad consistía en atravesar categorías y conceptos del norte hacia nuestros estudiantes, de una manera tal que nos faltó hacer algo fundamental en la tarea del educador, que es autorizar, crear autores, porque autorizar, autoridad, autorización y autoría tienen la misma etimología, tienen la misma raíz. Un profesor no puede enseñar a sus estudiantes, como hicimos durante mucho tiempo, de que las categorías y los nombres vienen de otra parte y los pasamos a los alumnos para que los apliquen. Eso no autoriza. Entonces, de alguna manera esta idea del autorizar me viene de las prácticas, del pensar en conversación de Quijano. O sea, el otro tema. Nosotros en América Latina, y muy especialmente en Argentina, no hemos perdido el arte de conversar. Entonces, en Chile también, no sé, Chile también, los chilenos. En América Latina conversamos, en unos países más que en otros, y no hemos abandonado esa práctica. En otros países el conversar es improductivo, o sea, no está dentro del esquema de los valores de la productividad. Yo he tenido un colega, un antropólogo de los Estados Unidos, bastante prestigioso, conocido. Una vez quería conversar con él sobre un tema, y decía, nunca converso sobre lo que todavía no he publicado. ¡Ay, por Dios! ¿Entienden? Porque la finalidad de la producción, para nosotros no, es el goce de pensar en conversación. Y de ahí está la diferencia entre el paper y el ensayo. O sea, el paper es una acumulación de conocimiento colocada de una forma que, de acuerdo con un canon, que es un dogma de cómo se debe colocar ahí, y el ensayo es el resultado de conversaciones y es conversacional, o sea, está convenciendo, está diciendo algo para convencer que esa es la manera adecuada de entender las cosas. Y ahí viene todavía otra cuestión, ¿no? ¿Cuál es la teoría que elegimos? No todas las teorías son perfectas, o casi perfectas, son muy buenas. Todos los esquemas teóricos. Entonces, un alumno, ¿qué esquema teórico elige? Bueno, primero cuando está muy chico, cuando no tiene ningún poder, va a elegir un esquema teórico de un profesor que le consigue un recurso, que le permite seguir con su vocación intelectual. Pero la verdadera elección de una teoría es por el destino al cual nos lleva, o sea, a dónde se dirige. No soy filósofa, ni historiadora. Ese es un problema para mí en esta conferencia, donde esa gente está presente. Entonces nosotros los antropólogos tenemos como más libertad, en el sentido de que vivimos del chisme, ¿no? O sea, vamos al campo, escuchamos. Es que es verdad. Y ahí entonces de lo que la gente nos dice, se explica, y nosotros vamos a describir y a crear modelos de interpretación de lo que la gente nos dice. Entonces, no hay mucha sistematicidad. Acá me deslumbré muchísimo con la erudición, con la sistematicidad, para colocar la historia del pensamiento junta, respetando cómo realmente fue, y quizás yo cometa algunos errores, porque no tengo esa misma formación. Pero la elección de una teoría, todas son buenas, o porque un profesor influyente nos orienta y nos dice por dónde debemos ir, cómo debemos leer el mundo, y después cuando nos independizamos por el destino al cual nos lleva. Por eso la palabra teoría en realidad tiene una dimensión de visión, ¿no? E incluye la idea de ver hacia el futuro, conduce. Y en este sentido, y hay dos tipos de teoría. Perdón, sí, hiero sus susceptibilidades porque soy demasiado, hago un esquema de esto, pero las teorías que consideran que percibir y mostrar dónde está el poder, cómo se comporta y cómo desmontarlo, cómo desestabilizarlo, o cómo lidiar con el poder y su posición, son un conjunto de teorías a las cuales yo adhiero, que es el campo crítico. Y las teorías que no, como mucha antropología, donde la palabra poder no se menciona. Yo soy muy crítica de mi propia disciplina, porque tiende a ver las realidades de las sociedades
muy estabilizada, ¿no? Y no va a trabajar para identificar la posición del poder y no, la antropología se separa bastante muchas veces del campo crítico. Bueno, no es mi tema hoy. Entonces, otro tema todavía sobre la teoría y por qué la elegimos, que es para la dirección de la historia en la que queremos ir. Y me olvidé de algo que iba a decir sobre eso, pero va a volver. Quiero también decirles, porque es serio, no es chiste, que yo tuve COVID y tengo lo que se llama un COVID largo, ¿no? Que tengo de repente, estoy por decir una palabra a veces y la palabra se borra en el momento en que la voy a pronunciar. Es algo rarísimo que nunca me había, es algo muy tremendo para una persona que trabaja con las palabras. Y bueno, ahí me vino justamente lo que iba a decir, el tema de las humanidades, que muchas veces las instituciones que tienen los fondos, los recursos para investigación y también lo que nos hacen creer que las disciplinas de las humanidades son más débiles que las ciencias duras y que las técnicas, y es falso. Las disciplinas de las humanidades son las más poderosas de todas, por la cuestión de que colocan los nombres, crean la grilla, ¿no?, con la que organizamos la realidad. Eso tiene un poder extraordinario y por lo tanto también definen la dirección del futuro, definen la dirección de la historia. Y yo tengo absoluta, no es el tema tampoco de hoy, pero convicción de que es así, de que nuestras disciplinas, el nombrar, coloca luz en lo que no se ve y hacerlo. Por eso cuando ocurren los gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen es descabezar intelectuales y cerrar facultades que trabajan con las humanidades y con esa tarea del nombrar. Bueno, entonces dicho eso, pensé que era mi obligación aquí, por detectar esa ausencia, hablar un poquito de este autor, Aníbal Quijano, que es para mí, me ha sido muy útil, ¿no? Pero sin embargo debo decir que aunque lo he citado desde chica, desde joven, solo lo vine a comprender más tarde, muchísimo más tarde, por esta razón de que no se puede comprender si se leen trabajos aislados de su autoría. Entonces la primera parte va a ser un perfil, una reseña muy superficial de lo que me parece fundamental en la obra de este autor, y después voy a seguir por otro camino, voy a seguir un poquito por los temas que tienen que ver con el interés nuestro de las mujeres, ¿no? Pero va todo junto, no se puede separar. Entonces, el pensamiento de Quijano tiene, él nunca lo llamó de una teoría. Nunca dijo, esta es mi teoría, o la teoría de la colonialidad del poder. Nunca se expresó esa, siempre dijo, es una perspectiva, una manera de ver la realidad, de ver la historia, de ver la sociedad. Desde acá yo miro, situada en un lugar, pero no solamente para ese lugar, sino para el mundo. Entonces, y yo no la llamo de un sistema de pensamiento, no la clasifico como sistemática. Digo que es orgánica, porque es totalmente viva, o sea, cualquier persona puede insertarse ahí, y yo misma he continuado y pensado otras cosas a partir de lo que él formuló. O sea, no es una trampa teórica en la cual uno pone el pie y no sale más. Es más algo que impulsa a uno a pensar y puede agregarle cosas y seguir, como van a ver con dos conceptos fundamentales que son el de raza y el de género. Y uno sigue. Por eso la llamo de orgánica, porque se mueve todo el tiempo. Entonces, esta teoría solo puede suceder, este autor solo puede pensar libremente, y eso se percibe en su cronología, después de que termina el periodo de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Antes de eso sería absolutamente imposible. Y antes de eso él tiene unos primeros textos que son muy poéticos, inclusive que quiero conseguirlos porque aquí Adriana tiene un amigo en Perú que acaba de escribir un libro sobre la primera época de Quijano. Después tiene un periodo totalmente convencional como teórico de la dependencia, de la cual él se abre en dos lados, la teoría de la dependencia, y la de él es uno, junto con el
Con el argentino, ay, no. ¿Cómo se llama, María Luisa? Bueno, no importa. Entonces, José Nun. José Nun y él se abren de la otra línea de la teoría de la dependencia porque van a decir que la exclusión es definitiva, o sea que la exclusión no se podrá superar. No es una etapa, sino una etapa definitiva del mundo del campesinado que se muda a las ciudades y queda para siempre periférico y excluido. Entonces, Nun y él tienen esa... Pero hasta ahí él escribe libros, y escribe en libros. Viene la fase final y la caída del muro de Berlín, y ahí él se libera de las lealtades obligatorias que eran características del periodo anterior y que nos secuestraron a todos y todas las personas que estamos aquí presentes, y a algunas personas que están aquí presentes, esas lealtades las secuestran hasta hoy. Nos impiden pensar con absoluta libertad. No se trata de salir del campo del pensamiento crítico, pero sí se trata de ver los errores cometidos, porque si no vamos a andar en círculos para siempre. O sea, entonces, pensar con libertad y no sentirse esclavizado a una lealtad entre dos lados de la historia. Porque entonces ahí surge Quijano, el Quijano que conocemos y que hace ese impacto definitivo en el pensamiento, porque él va a decir que en el centro de la desigualdad del mundo, en el centro de la extracción de plusvalías, no está la clase, sino que está la raza. Ese es el epicentro de la teoría. Mucha gente no lo sabe. O sea, empieza a hablar de colonialidad y después clases sociales. No es que no haya clases, sino que en el centro de la jerarquía del mundo, de la jerarquización de las sociedades, de los continentes, de los paisajes, está la raza. Y la raza racializa los cuerpos, los saberes, los productos y también los paisajes que habitamos, ¿no? Solo eso puede explicar, por ejemplo, que de todas las personas que estamos aquí, algunas muy blanquitas, cuando vamos a París todos somos Fanon. Todos, sin excepción, aunque seamos rubios. O sea, nosotros estamos racializados por el continente que nos habita, por los paisajes que nos habitan, y somos, como dice Atahualpa Yupanqui, tierra que anda. O sea, paisaje, partículas de un paisaje que camina. Y a propósito, Quijano sabía todo el repertorio de Quijano, de Atahualpa, de Yupanqui, de memoria, era un yupanquiano total. Entonces, somos tierra que anda, quiere decir, somos pied noir, ¿no? Como eran los franceses que volvieron de Argelia a París, aunque hubieran nacido en París, no eran más franceses. Eran pied noir, porque tenían en el talón de los pies pegada la tierra del paisaje africano, pegado el color de la tierra que habían pisado como administradores coloniales. Miren lo que es la racialización. Y por eso algunas personas suben, por ejemplo, en Brasil a un avión y dicen, qué raro, yo subí blanco y bajé en Argentina negro. Es así, o en los Estados Unidos negro. O sea, la raza es una atribución, y de eso voy a hablar en un ratito. Entonces, esta posibilidad de hablar de lo que no nombra, en nuestro país la raza no está nombrada, no está vista siquiera, ¿no? Bueno, aquellas personas que cuando entran en un shopping o en un supermercado, el vigilante los persigue con la mirada por todas partes, saben que la raza existe, ¿no? O cuando un taxi no le para. A veces me ha sucedido con mi compañero que estamos tomando un taxi, lo llamo yo, y él llamó a 3 taxis que no le pararon, y a mí me para un taxi inmediatamente. Existe la raza, pero es una de las palabras que rechazamos, que no nos gusta oír, que nuestro país todavía no trabaja. Y ahí hay otro problema, que es el problema que trato en mi libro La Nación y sus otros. ¿Por qué? Porque existió una presión que ya no existe de esa misma manera durante el periodo multicultural. Sobre esto voy a hablar en un minuto. Yo creo que el periodo del multiculturalismo está encerrado, no es más el presente, pero durante el periodo multiculturalista, con sus muchas cosas buenas, pero problemas muy graves,
nos enseñaba a hablar de raza de una manera que nos venía de otro lugar, o sea, que nos venía venía de una matriz anglosajona de la racialización del mundo, que no es igual a la matriz ibérica de racialización, entre otras muchísimas razones. Ese es mi tema de un texto que se llama Identidades políticas, alteridades históricas, como las identidades políticas que nos caen en la cabeza desde el norte, y en Brasil eso fue clarísimo, pero también sucedió, ellas van a cancelar las alteridades históricas, o sea, la manera en que en nuestro mundo nosotros racializamos y nos relacionamos a través de las fronteras de otrificación y de, en fin, en este caso yo diría subalternización, pero no es una palabra del catálogo de palabras de colonial, del pensamiento decolonial. Quijano jamás usó la palabra subalternidad, como también no hablaba de posmoderno, por ejemplo, porque para él decía, para mí posmoderno, sí, perdón, poscolonial, ¿por qué no hablas de por qué no es lo mismo lo decolonial que lo poscolonial? Él decía, porque para mí la poscolonialidad no existe. O sea, no, el mundo permanece colonial todo el tiempo y racializado todo el tiempo. Bueno, entonces, la última cosa sobre la raza, que la idea de eurocentrismo es también otro nombre para la racialización. El eurocentrismo es la racialización de los saberes. Y es otra manera de hablar también de la raza. O sea, hay saberes blancos, ¿no? Está el prestigio del saber blanco. No significa de ninguna manera en esta perspectiva que el desprecio por los saberes del blanco, pero significa comprender que existe una desigualdad estructural entre lo que los saberes no blancos ofrecen y lo que el saber blanco ofrece. O sea, no es que no hay una falta, no es un pensador fundamentalista de ninguna manera. Es por eso que jamás habla también de descolonizar. Para él, la historia no puede ser rebobinada. O sea, no puede andar, no hay una idea de origen y vamos a recuperar un origen. Está totalmente ausente de su perspectiva la idea de descolonización en el sentido de la búsqueda de un origen. Lo que hay puede ser una especie de reconstitución epistémica, y eso para los que estaban esta mañana, esa idea del regreso del futuro es abrir las compuertas para que una historia que fue detenida, que fue interceptada, que fue una memoria que fue rasurada, se abren unas compuertas y esa historia fluye hacia el presente, pero nunca se suspende la idea de la historia. ¿Entienden? Es difícil explicarlo, pero es necesario verlo, que es una manera de él de huir completamente de los culturalismos y de lo que son culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. O sea, entonces, lo que yo veo, una cosa que digo en un texto que escribí sobre esta cuestión, es que, por ejemplo, ideas que él permite, que salen, o sea, él habla de una colonialidad permanente. Como vieron hoy, Mario Ruffer cita algo de lo que me doy cuenta, porque ahí en Tilcara vivo a 8 kilómetros de un cerro de uranio, por ejemplo. Y si uno está ahí, se da cuenta que uno está expuesto a una conquista. Entonces hablo de una conquistualidad permanente, que sale del pensamiento de la colonialidad sin repetirlo. O sea, eso es lo que estoy diciendo, que es orgánico, porque inspira nuevas palabras, o sea, nuevas maneras de ver. Uno puede seguir adelante con relación a este pensamiento, es muy democrático, no es cerrado. Entonces, es uno de los pocos pensamientos, y ahí sí me voy a exponer, estaba pensando en vos, a una crítica de los filósofos, porque para mí en mi texto cuando lo escribí, yo digo que solo 4 teorías, 4 teorías atravesaron la frontera del sur al norte, porque hay esa frontera de norte a sur, ella está vigilada, absolutamente vigilada, o sea, o estuvo vigilada por mucho tiempo. O sea,
nuestras categorías que podemos nosotros formular, autorizarnos a formular sobre el mundo, tienen una aduana, digamos, existe una aduana que impide contrabandear, porque es eso, es las ideas y las palabras que fueron formuladas de este lado del mundo hacia el norte. Y eso no es por acaso, es justamente por el poder de las palabras. O sea, no es fácil atravesar esa línea de detención del flujo del pensamiento del sur al norte. Esta idea también es parte de esta teoría. Entonces son muy pocas la pedagogía del oprimido, ¿no? La teología de la liberación, la teoría de la dependencia, y esta idea de la crítica de la colonialidad son perspectivas que consiguieron y cuyas palabras se encuentran sonando y resonando. No hablo de la perspectiva postcolonial porque está escrita en las lenguas hegemónicas, aunque sus autores vivan en India o en países africanos, el idioma en que está escrito es el idioma hegemónico. Entonces no es igual la traba impuesta a la circulación de sur a norte de estas palabras. Y todos nuestros estudiantes, ahora voy a contar, mi fase comediante me lleva a contarles otra pequeña historia antes de seguir. Quien escribe no está por aquí, o sea, quien es teórico, entonces en general se puede llamar John Smith, pero ya tiene un prestigio adquirido, o sea, es un capital geopolítico que tienen los autores del norte, ¿no? En comparación con nosotros. No se espera que seamos teóricos. Por ejemplo, lo que sucedió que quiero contarles esta cosa graciosa, pero que es bastante ilustrativa, es que cuando empiezo a volver a la Argentina, en Tilcara hay siempre unos cursos para antropólogos, para arqueólogos, también para filósofos, en el Museo Arqueológico, que es de la Universidad de Brasilia. Y había un grupo de antropólogos en un lugar, en un café en Tilcara, y entonces estaban hablando y se acerca a ese grupo mi compañero, que es un poco fanfarrón, muy fanfarrón, sí. Es fanfarrón. Entonces, son antropólogos, mi mujer es antropóloga. Sí, le dicen, ¿cómo se llama? Dice, Rita Segato. ¿Cómo? Le dicen, ¿esa mujer está viva? Así es, eso es la colonialidad del saber, o sea, alguien que piensa que tiene unas categorías que alguna persona cita, o está en Estados Unidos, o en Europa, o murió, o en el cementerio. No hay opción para eso. Muy cómico. Bueno, entonces, un primer momento más importante para comprender esta perspectiva, y voy a hablar lo más rápido y sucinto posible, es que el autor tiene una manera de tratar el tiempo, ¿no? Habla de una reoriginalización. En el momento de la conquista y la colonización, lo que sucede para él es una reoriginalización del tiempo y de la realidad. ¿Qué significa que hay una reoriginalización? Que se genera una nueva grilla. Tanto es así que cuando narramos el descubrimiento, y lo digo a propósito porque no es un descubrimiento, había gente, etcétera, no se trata de descubrir, pero no podemos salir de la palabra descubrir, no podemos escapar de ella aunque lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que se descubre ahí es el descubrir, como valor. No es que no hubieran descubrimientos antes, pero el valor del descubrimiento es una novedad. ¿Por qué? Porque, dice Quijano, en el mundo europeo, la validación de los descubrimientos científicos o las innovaciones técnicas, la validación venía del pasado sagrado. O sea, tenía que ser, había una permisión, y ese permiso emanaba del pasado y de las autoridades sagradas que permitían o no ese descubrimiento. Cuando esos barquitos vienen del lado de allá para el lado de acá, y ni se podría decir en realidad que vienen de España a América, esos dos nombres, esas dos realidades no existían antes de ese momento, lo que acontece es que la fuente de legitimidad, la fuente de legitimación, se muda del pasado al futuro. O sea,
hay una mudanza de la fuente de valor del pasado sagrado a lo desconocido. Sin eso, la idea de modernidad no existe. O sea, sin eso no existe modernización, modernidad, porque la modernidad tiene como su valor supremo la dirección hacia el futuro, la dirección hacia la novedad. Entonces, por eso él va a decir que, y ahí los errores que se repiten al citarlo, que no se trata de hablar de la modernidad, colonialidad, que es un error, que era uno de los errores que cometía la persona que habló, a la que me refería al principio de forma tan maligna. No es modernidad, colonialidad, está equivocado, es colonialidad, modernidad, porque la colonización es un presupuesto indispensable para que la modernidad ocurra. No hay modernización, no hay modernidad sin colonización. Y su amigo Wallerstein va a aceptar eso, por eso entre los dos van a publicar en 1992, ¿sí?, en los 500 años del mal momento, y no sé si vieron que en Buenos Aires, en el Río de la Plata, cerca del Aeroparque, pusieron al Coloncito mirando por el otro lado del lugar del que nunca debería haber llegado, nunca debería haber salido. Es muy cómico ese Colón ahí. Bueno, entonces Wallerstein acepta y escriben juntos ese texto en el que Wallerstein acepta que el sistema mundo necesariamente tiene que estar precedido por la conquista y la colonización. O sea, no es la condición de posibilidad de la modernidad, del capitalismo, ¿no? Y ahí se generan las ideas que tenemos hoy de España, Europa, el indio, el negro, el blanco, que tampoco existía. O sea, esas ideas que orientan nuestra vida se originan en ese momento en que la grilla se reoriginaliza, la grilla de conceptos, y por eso toda la historia puede ser contada solamente desde un momento posterior, o sea, desde tiempo después, y no durante el momento en que estaba sucediendo. Porque inclusive, algo que estoy pensando más en el presente, España es criolla. Porque ¿en qué año cae el Califato de Granada? 1492, no puede ser una coincidencia, es una cosa extraordinaria. La conquista comienza por allá, y estoy hablando de eso con un gallego que quedó muy contento. Entonces, la conquista empieza desde Castilla, va, y se viene al otro lado y continúa por el lado de acá, sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad. Es impresionante, ¿no? Entonces, de alguna manera, en realidad ese es un proceso anterior al nuestro, ¿no? Que lo precede y de una forma semejante inclusive, pero lo que pasa es que ahí se crea el mito del descubrimiento, que no es otra cosa que un mito. Esta grilla con que lo narramos es un mito sobre lo que pasó. Porque decimos, España descubrió América. No es así. O sea, es una compactación y una formatación mitológica que no nos permite verlo de ninguna otra manera. Y es un mito dirigido al futuro, ¿no? Sí, el mito nos impide ver cómo fueron esos hechos históricos realmente. Esa no es una idea de Quijano, pero es mía. De la mitificación y la mistificación de lo que ocurrió en ese momento histórico, que es el mito con que lo narramos. Con que lo narramos. Entonces, ahí están dos conceptos centrales. Sí, en la larga historia de la especie, en mi perspectiva y también en una perspectiva de un ideólogo que es un gran teórico en realidad, que es Öcalan, el pensador kurdo, que es el personaje que está preso por más tiempo, el preso vivo que está detenido por más tiempo en un lugar, en una isla donde por años a veces no se sabe si está vivo o está muerto, y que es un pensador de la política que es feminista, a pesar de ser hombre. Él sitúa